Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de listas y tablas en Python, que sería la clase que corresponde a la semana número 8. En esta semana pues estamos trabajando con el tema generalizado de estructuras de datos, y dentro de las estructuras de datos pues vamos a encontrar diferentes tipos. En el contenido teórico de esta semana vemos de que las estructuras de datos vienen siendo como si fueran variables, pero de un tipo un poquito más complejos, ¿verdad? Y son la primicia para la creación de las estructuras que se utilizan en las bases de datos. Estas estructuras de datos, pues muchas son bastante primitivas en lenguajes como C, C++, pero Python es un lenguaje relativamente reciente, por tanto hay unas pequeñas variaciones respecto a conceptualización de las estructuras de datos que aquí se utilizan. En Python vamos a trabajar con listas, con tablas, con diccionarios, con tuplas, probablemente con conjuntos. Para el caso de las listas, en otros lenguajes de programación como por ejemplo Java, C Sharp, JavaScript, etcétera, las listas vienen siendo como parecido a los diccionarios que aquí se utilizan en Python, ¿verdad? Las listas son un tipo de contenedores de objetos, ¿verdad? En otros lenguajes de programación. Aquí en Python, para comenzar a entenderlas, las vamos a trabajar como si fuesen vectores o arrays, ¿verdad? Que eso es bien común en otros lenguajes de programación, vectores o arreglos. Pero tienen las ventajas que proporciona el lenguaje, ¿verdad? Una de esas ventajas es el tipo de información que se puede guardar dentro. Por ejemplo, acá podemos ver la diferencia entre una simple variable contra una definición de una lista en Python, ¿verdad? Una simple variable, si lo queremos ver de forma gráfica, pues podría verse como si fuera una celda de Excel, que es un espacio en memoria donde vamos a guardar información que puede ser de cualquier tipo, pero solamente podemos guardar un dato, mientras que una lista puede ser vista como una pila de celdas donde yo voy a guardar información, múltiples datos, y la ventaja que me está dando el lenguaje Python es que cada uno de los ítems que se encuentran dentro de la lista pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? Ahora, algo que es bien importante también es aclarar que las listas en Python, las listas simples, esas están acompañadas de un identificador. Ese identificador es llamado índice, ¿verdad? Y siempre va a partir desde la posición 0 hasta la posición n. Cualquier elemento que se encuentre dentro de una lista en Python, el primero va a ser la posición 0 y el último pues la posición n, dependiendo de cuántos elementos hayan dentro de la lista. Ahora, esto es visto de forma gráfica. Vamos a ver cómo vamos a hacer en Python para poder crear listas. En Python, si usted desea crear una lista, usted va a definir una simple variable. Esa variable, siguiendo las normas de identificación siguiendo las normas de creación de identificadores, pues como siempre, ¿verdad? No dejando espacio, no tildando, no comenzando con números o caracteres especiales. Puedo utilizar la palabra reservada list. De esa manera pues yo tengo una lista. Para poder verificar si lo que tengo es una lista, puedo hacer uso de la función type, ¿verdad? Y de esa manera imprimir el resultado del tipo de la variable. Y vemos que es una lista. Entonces, esta sería una manera de poder crear una lista en Python. La otra manera sería utilizando los corchetes. Algunos programadores utilizan esto para decir, bueno, voy a crear directamente una tabla. Pero se utiliza también para crear las listas. Ya van a ver ustedes la gran diferencia entre tablas y listas en Python. Si ejecuto esto, vamos a ver de que sigue siendo el mismo tipo de dato. Entonces, esta es otra forma de crear una lista. ¿Cuál sería la otra forma para crear una lista? Para crear una lista, yo también puedo definir directamente los valores que puede tener esta. Los tipos de datos dentro pueden ser de diferentes tipos, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo donde tengo enteros, decimales, texto, booleanos y nulos. Y no deja de ser una lista. Y esa es una de las grandes ventajas que Python proporciona al programador. Al momento de crear listas, no es como otros lenguajes de programación que voy a poner un tipo de dato específico para la lista y todos van a ser del mismo tipo. No, acá me permite agarrar
cualquier tipo de dato y meterlo dentro de cada ítem de la lista. Ahora bien, si hacemos esto, podemos decir de que cada ítem dentro de la lista se me convierte en un tipo objeto, es decir, agarra de todo. La lista viene definida como un contenedor que me va a recibir objetos, por eso me recibe de todo. Bien, esto que estamos viendo acá sería creación de listas. Ya vemos tres formas distintas para crear listas. Ahora vamos a ver cómo hacer para agregar elementos a una lista. La primera forma es como la creamos también, ¿verdad? Es decir, el momento que la creamos definimos los respectivos valores. De esa manera pues tenemos los valores. La otra manera pues sería siempre accediendo al elemento la lista y utilizamos una función que es la función append. Esta el lenguaje de programación pues ya me la proporciona, y si observamos aquí lo que me está pidiendo es un objeto. Eso implica que puedo mandarle cualquier valor, por ejemplo X, ¿ya? Voy a hacer una impresión de la lista. Puedo imprimir la lista directamente mediante un print para poder ver el contenido que tiene. Y podemos observar que el valor agregado al final del código, ¿verdad? Me lo puso al final de la lista, ¿verdad? Es el valor de X. Y si yo agrego otro valor, por ejemplo, el valor 10, al ejecutarlo nos damos cuenta que se vino a agregar al final. Entonces de esa manera puedo deducir que utilizar la función append implica que el valor agregado siempre se va a ir al final de la lista, ¿verdad? Siempre va a ser al final. Pero ¿qué pasa si de repente nosotros queremos anexar un elemento pero en una posición específica? Entonces vamos a utilizar la función insert, donde si observamos cuando llamo al método insertar, la función insertar me solicita dos parámetros. El primero sería un index y el otro el objeto. El index va a ser entero y el objeto pues puede ser cualquier valor. Entonces acá tenemos que ubicar nosotros la posición del elemento que queremos ingresar, ¿verdad? Al principio nuestra lista pues en la posición 0 tiene el número 12. Si yo le pongo acá posición 0 y quiero meter el valor de una frase, por ejemplo, una frase, guardo los cambios y ejecuto. Guardé los cambios y ejecuto. Veamos, quiero ver. No me insertó. Vamos a ver. Lista, insert. Se llama lista. Lista.insert. Ahí está, posición 0. Y lo que quiero que me inserte es el valor de una frase. Guardo los cambios, ejecuto y estoy viendo que no me inserta y no me tira ningún tipo de error. Vamos a ver. Posición 1. Permítame que no me está insertando este volado. Vamos a ver. Sí me lo está insertando. Lo que pasa es que no estoy imprimiendo para poder visualizar el contenido. Ahí está. Si le ponemos la posición 0, pues obvio que me lo pone en esa posición, y hay una mutación en la lista debido a que los índices del resto de elementos pues se va a correr en 1 porque se están desplazando hacia la derecha. De esa manera pues se juegan con los índices de los elementos. Si lo quiero poner en la posición 1 y ejecutamos, ahora vemos que el 12 que se encontraba al inicio pues sigue manteniéndose al inicio, que es la posición 0, pero como frase lo metimos en la posición 1, se encuentra ahora acá, ¿verdad? Y los demás pues han corrido su índice hacia la derecha, es decir, ha incrementado en 1 los que están a la derecha del elemento insertado. Entonces vemos de que tenemos dos formas de ingresar elementos a una lista: función append, siempre me los agrega al final, y función insert, que lo que hace es insertarme el elemento pero en una posición específica respecto al índice, ¿verdad? Una posición específica respecto al índice. Y si ya existe un índice,
pues simplemente se inserta. Algo que es bien importante saberlo es lo siguiente. Veamos acá la lista. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tendría que ser 6 posiciones porque fue antes, ¿verdad? Aquí está la frase. Sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo índices de 0 a 6. ¿Qué pasa si yo quiero meter un elemento en la posición 8? Vemos de que lo insertan. Sería posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7 no existe. Y esta sería la posición 8. Aquí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque los índices no están correlativos. No me dio problema ni al momento de ejecutarlo, no tengo error de sintaxis ni nada. Pero los índices no van correlativos porque después del 6 se va a pasar al índice 8. Me lo insertó en esa posición. Eso solo lo puedo lograr con la función insert. El problema es si nosotros queremos hacer un recorrido mediante un bucle for. Acuérdense que los recorridos, pues las variables auxiliares del bucle for va incrementando de uno en uno, ¿ya? Y es automático. Entonces, si tenemos esta lista, la insertamos de esta manera y la recorremos por un bucle for, va a haber un error. ¿Por qué? Porque el índice 7 no va a existir, ¿verdad? De esa manera tendríamos un pequeño error al momento de recorrerla, pero al momento de insertar el registro, pues no me está generando ningún error, ¿verdad? Por ejemplo, si lo pongo en la posición 6, tendría que estar en vez del 10. Y al ejecutarlo, pues el 10 me lo corre hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, insert me pide un índice. Generalmente, o mejor dicho, se aconseja que se ingrese pues dentro de los índices ya existentes. O agregando un último índice, ¿verdad? Por ejemplo, la posición 7. De esa manera, pues no habría ningún problema. Porque me quedan todos los índices correlativos. Bien, esto es en cuanto a agregar elementos a la lista. Vamos a ver cómo hacer para imprimirlos. Para imprimir una lista, pues podemos hacerlo de diferentes formas. La primera, pues ya la vimos, que es imprimiendo la lista completa. De esa manera, pues tenemos una vista general de toda la lista, incluyendo los corchetes, las comas que separan cada ítem y los valores textuales pues van entre comillas simples, ¿verdad? De esa manera podemos observar una impresión. La otra forma sería imprimir directamente un ítem, por ejemplo, lista en la posición 0, haciendo referencia al, ¿cómo se llama?, al índice. Podemos nosotros imprimir un elemento específico. Por ejemplo, acá imprimimos el 12, que es la posición 0 de la lista. Si queremos imprimir el 3.14 sería la posición 1. Y así sucesivamente podemos jugar con los índices de la lista para poder acceder a cada elemento. Esto sería la segunda forma. Si quiero imprimir el último elemento, puedo utilizar yo una impresión de este tipo y jugar con los índices negativos. Partiendo que el último elemento, en este caso 10, es la posición menos 1. De esa manera imprimo la última posición de mi arreglo. Si quiero imprimir el anterior, le voy a poner menos 2 y me va a imprimir la frase, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera es otra forma de acceder a los elementos, considerando que el último elemento de la lista es la posición menos 1. Y ahí pues puedo ir retrocediendo, ¿verdad? Poniéndole menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta llegar al último. El problema es que si yo le pongo, por ejemplo, menos 9, ahí estoy accediendo a un elemento que no existe. Entonces me tira el error que dice índice fuera de rango, ¿verdad? Así que mucho cuidado con esto. Igual, al momento de imprimir, si yo quiero imprimir, por ejemplo, según los índices, ¿verdad? Le pongo el índice 10. Partiendo del 0 de la izquierda, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 hasta llegar a 10, pero la posición 10 no existe. Siempre tenemos el problema de índice fuera de rango. Así que mucho cuidado con los índices al momento de imprimirlos de esta manera. La otra manera es haciendo un bucle for para recorrer los ítems de la lista. Y lo que hay que saber es cuántos elementos tiene para poder hacer la cantidad de iteraciones necesarias y no haber problema de fuera de rango. Por ejemplo, si pongo 10,
y pongo acá, por ejemplo, print lista en la posición I, pues eso me va a dar un error. ¿Por qué? Porque cuando ya vaya por la última posición, que sería la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7, la 8 ya no existe. Y aquí voy a tratar de imprimir la posición 8, la 9 y la última. Entonces hay un desbordamiento, es decir, me salgo del rango de los índices de mi lista. Entonces, para evitar este tipo de error, yo voy a utilizar la función len y vamos a poner dentro el nombre de la lista. La función len lo que hace es contarme cuántos elementos tiene un contenedor. Contenedor puede ser desde una simple variable hasta una estructura de datos compleja. Entonces, si le pongo una lista, va a contar cuántos ítems tiene y me devuelve un entero. Por ejemplo, la lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 elementos. Por tanto, len lista me va a devolver 8. Entonces voy a hacer exactamente 8 iteraciones y al momento de imprimirlas, imprimo desde el primer valor hasta el último, que era desde acá, ¿verdad? Del primer valor al último y sin haber desbordamiento, ¿verdad? De esa manera sería como vamos a estar imprimiendo nosotros registros de forma iterativa, es decir, utilizando un bucle for. También esta estructura del bucle for me va a servir para hacer una búsqueda de algún elemento, ¿verdad? Si quiero buscar un elemento, pues simplemente lo podría guardar en una variable, por ejemplo, la frase hola, ¿ya? Y dentro de la lista, perdón, dentro del recorrido que estoy haciendo, yo puedo verificar si el ítem de la lista que estoy visitando en cada iteración es igual a la variable que ando buscando. En el caso de encontrarlo, pues podemos decir encontrado, ¿ya? Y le concatenamos lista en la posición I, ¿verdad? Y si queremos anexar los índices, pues la variable I es la que estaría guardando los índices que corresponden. Aquí está, ¿verdad? Hemos buscado en toda la lista y encontramos la frase hola. Bien, entonces esto sería respecto a las impresiones con la lista. Dicho sea de paso, no estoy haciendo ningún programa específico, sino que estoy haciendo ahorita un código fuente que es necesario que comprendamos cómo hacer para crear lista, agregar elementos, imprimir elementos. Ahora vamos con la parte de borrado de elementos de la lista. Siguiendo con la misma lista que ya tenemos, vemos que hay varios elementos guardados, ¿verdad? Que serían todos estos que están acá. De repente nosotros queremos borrar uno. Voy a utilizar la función pop. Pop me pide un índice, un valor entero. Sería el índice del elemento que voy a borrar. Por ejemplo, la posición 0. Después voy a imprimir la lista para que puedan observar la diferencia. Y vemos de que el elemento 12 existía en la lista. Al momento de llamar a la función pop y mandarle el índice 0, se eliminó. De esa manera, pues la lista ahora es solamente lo que resta, ¿verdad? Lo que no eliminé. Entonces podemos decir de que pop es una forma de eliminar en base a índice. La otra forma de eliminar un elemento de la lista es utilizando la función remove. Solo que remove ya no me pide un índice, sino que me pide un value, es decir, el valor que quiero eliminar. Por ejemplo, acá tengo una X, voy a buscar la X y ese es el que quiero eliminar. Voy a imprimir después la lista para ver el resultado. Ejecuto y al ver la lista, primero se borró el 12, ¿verdad? Porque ese borramos con pop. En esta impresión pues ya no está el 12, pero sí está la X. Luego utilicé la función remove para buscarla y borrarla y vemos de que no se encuentra. Entonces de esa manera es como vamos a nosotros eliminar elementos, solo que acá es eliminar por valor. Ya podemos entonces eliminar por valor y ahora eliminar por índice y eliminar por valor. ¿Ya? Entonces ya sabemos entonces cómo borrar elementos de una lista. Ahora, ¿cómo se va a aplicar esto? Pues depende de lo que queramos hacer, ¿verdad? Bien,
¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, vamos con la última. Con lo último que vamos a aprender respecto a las listas son bastante amplias, pero para lo que corresponde al contenido de esta asignatura, pues vamos a ver solamente esto. Vamos a ver ahora el ordenamiento de una lista. Quiero ver, ya pudimos agregar, borrar. Vamos con ordenar. Si quiere modificar un elemento, pues es bastante simple. Simplemente usted dice lista en la posición 4, por ejemplo, igual a 6. Va. Para hacer una modificación, simplemente accedemos al elemento por medio del índice y le asignamos un nuevo valor. La modificación pues no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Así que por eso no he dedicado un tiempo para explicar, pero les dejo esto por si tienen la duda. Insertar, modificar y eliminar, ya lo pudimos hacer. Ahora vamos con ordenamiento. Si yo tengo una lista, le voy a poner a esta lista 1 y la voy a crear primeramente con valores numéricos. Por ejemplo, 10.5, vamos con 8, 800, 60, 75, 15. Voy a crear una lista que tiene solo valores numéricos. De repente yo necesito imprimir esa lista pero de forma ordenada. ¿Cómo hago para ordenar los elementos de una lista? Bueno, simplemente accedo a una función que se llama sort, que me pide dos parámetros. En la descripción no aparece, pero en el llamado a la función vemos que está la función key y la función reverse. Por defecto solo viene la función reverse, que trae un valor por defecto falso. Y ya les explico en qué consiste esto. Solo mando a llamar a la función sort y después imprimo la lista 1. Quizás voy a dar un par de saltos de línea para que no se vean las impresiones tan seguidas. Vamos a ejecutar y podemos observar la lista que ya está ordenada desde el menor valor hacia el mayor valor. Eso quiere decir que es un ordenamiento ascendente, ¿verdad? Es un ordenamiento ascendente. Ahora, si queremos hacer un ordenamiento, bueno, antes de hacer el ordenamiento al revés, ¿verdad? Es decir, de mayor a menor, vamos a ver el parámetro reverse. Si le pongo por defecto el valor de falso, al ejecutarlo pues vemos siempre la misma impresión, ¿verdad? Pero si le damos vuelta y le ponemos true, el ordenamiento lo hace descendente, es decir, del mayor valor hacia el menor valor. Entonces podemos ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Si queremos ordenarlo de menor a mayor de forma incremental, simplemente ponemos sort, o si le ponemos el parámetro, pues tendría que ser falso. Y si queremos ordenarlo del mayor al menor, simplemente le ponemos true, ¿verdad? Ahí sí tenemos que ponerle true. Bien, entonces ahí vemos el uso del parámetro reverse. Voy a crear otra lista, le voy a nombrar lista 2 y le voy a poner los siguientes valores. Tú, hola, hi, ¿cómo hoy estás? No estoy buscando ordenar de forma lógica esta frase, sino que simplemente escribí texto porque quiero mostrarles ahora la utilización de sort con un arreglo que tiene letras, que tiene frases. Veamos. Voy a aplicar el ordenamiento lista2.sort y vamos a imprimir esa lista. Vamos a ver cuál es el resultado. Vemos que me lo ordena ¿cómo estás? Hi, hola, hoy tú. Si se dan cuenta, aquí está la C, aquí está la E, la H, la H, la H y la T. Hay un ordenamiento alfabético de la A a la Z como valor por defecto. Si le ponemos reverse true, porque por defecto viene falso, ¿verdad?
Ahora el ordenamiento es distinto, sería de la Z a la A, porque si se fijan me lo ordena en forma alfabética, primero la T, la H, la H, la H, la E y la C. Vamos de la Z a la A. De esa manera pues tenemos el ordenamiento ahora al revés. ¿Para qué sirve entonces el otro parámetro, el parámetro key? Vaya, espero que me capten a la primera lo que les voy a explicar acá. Lo que va en key, muchachos, es una función. Esa función debe ser una función que dé un valor resultante y que se pueda aplicar a cada uno de los ítems que se encuentran dentro de la lista. ¿Ya? Por ejemplo, se me viene a la mente, no estamos viendo el tema de funciones todavía, pero imagínense que usted crea una función la cual le devuelve cuántas vocales tiene cada frase. Por ejemplo, esta tiene 1, esta tiene 2, esta tiene 1, esta tiene 2, esta tiene 1 y esta tiene 2. Entonces me va a poner todas las que tienen 1 y después todas las que tienen 2. ¿Ya? Y ese sería el ordenamiento en base a la cantidad de vocales que tienen. Ojo, eso es si yo tengo una función que haga eso. Ahora, ¿qué otra forma puedo aplicar key para ordenar esta frase? Por ejemplo, le voy a poner la función len, que ya la utilizamos. Acuérdense que len lo que hace es contar cuántos elementos tiene un contenedor, desde una simple variable hasta una estructura de datos compleja. Entonces, len lo que hace es contar. Y si len se aplica a cada una de estas frases, quiere decir que va a contar cuántas letras tiene. Por ejemplo, acá va a contar que tiene 2. Va a contar que tiene 4, va a contar que tiene 2, va a contar que tiene 4, va a contar que tiene 3, 1, 2, 3, y esta tiene 5. Entonces, si hace el ordenamiento reverse true, quiere decir que me va a poner de la que tiene más letras a la que tiene menos letras, ¿verdad? Vamos a ver. Si vemos, el ordenamiento ya no es alfabético, sino que en base a las letras que tiene cada frase. Estas tiene 5, Hola tiene 4, Como tiene 4, Hoy tiene 3, Tú tiene 2 y Hi tiene 2. Me lo ordenó de mayor a menor en base a la cantidad de letras que tiene. Ahora, depende cómo queramos ordenar nosotros nuestro arreglo, pues en key le ponemos una función que afecte a cada ítem de la lista y en base a ese resultado de esa función es que me va a aplicar el ordenamiento. Si aquí le ponemos falso, pues me lo va a poner desde la que tiene menos letras a la que tiene más letras, ¿verdad? Ya no lo ordenó de forma alfabética, sino que en base a la cantidad de letras que tiene cada frase. Y para eso se ocupa el parámetro key, ¿verdad? Y yo le puse len por ejemplificar que se puede aplicar una función, ¿verdad? Por cada una de las frases. Ahora, si usted tiene una frase que le identifique, por ejemplo, no sé cuántas consonantes tiene o cuántas vocales tiene, pues usted puede crear la función y la ubica acá, ¿verdad? En base al resultado de su función hace el ordenamiento. Como quien dice que len se aplica a esta, len se aplica a esta, len se aplica a esta y a todas las demás. Y reverse ordena según los resultados de haber aplicado len a la primera frase, la segunda, la tercera y hasta la última. Entonces ahí tenemos el ordenamiento de listas, muchachos. Ya vimos dos tipos de listas distintas. Vemos ordenamiento ascendente y descendente, orden alfabético de la A a la Z, de la Z a la A, y aplicando aplicando funciones también a los elementos y ordenando en base al resultado de esas funciones. Bien, yo creo que con eso ya tenemos lo más básico para poder trabajar con listas. Solamente quiero anexar lo siguiente: listas anidadas. Si yo tengo una lista X, por ejemplo, y tiene los valores guardados de A, el valor de B, aquí podrían ser números también, ¿verdad? Yo solo para que ustedes me entiendan. A, B, C. Y de repente por ahí tengo la lista Y, que los valores guardados son lista X y D. Aquí esta pues es una lista así como hemos venido trabajando todas, todo el código que les he mostrado, una lista simple. Pero en este momento lista Y se me está convirtiendo en una lista un poquito más compleja, entonces yo la voy a llamar tabla, aunque no tiene una estructura estándar, porque el primer elemento, es decir, la posición 0, es una lista.
y la posición 1 es un simple valor. Si queremos ver esto de forma gráfica, pues yo tengo acá dos ítems. Digamos que esta es lista Y. Acá se encuentra el valor de D. Ya, pero aquí arriba yo tengo otra estructura, miren. Tengo otra estructura, cuya estructura pues tiene tres elementos y aquí está guardado el valor de A, el valor de B y el valor de C. Ahora, la problemática aquí es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera imprimir el valor de B? Para imprimir el valor de B, tengo que recordarme que de la lista X, esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Para lista Y en la posición 0, A equivale a la posición 0, B a la posición 1 y C a la posición 2. Por tanto, si quiero imprimir B, tendría que imprimir lista Y en la posición 0, ya que equivale a esta posición, y otro corchete por ahí para poner la posición 1. De esa manera estaría imprimiendo yo el valor de B. Veamos si es cierto. Print lista Y en la posición 0 y a la par otro corchete 1. Tendría que imprimirme B. Y efectivamente así lo hace. ¿Ya? Entonces es una lista un poquito más compleja. Y lo más complejo pues viene ahorita. Miren, vamos a hacer algo. Que vean, pleca N, para que no me sacan las impresiones tan cerquitas. Lo que voy a hacer es un recorrido sobre la lista Y para imprimir los valores A, B, C, D. Acuérdense que A, B, C se encuentran dentro de lista X, que es el primer elemento de lista Y. Y después el elemento D. O sea que lo que voy a imprimir es esto. A, B, C, D. Veamos, ¿cómo hago para imprimir eso? Bien, para ello, yo sé que la lógica primero nos dice que hay que hacer un recorrido. Para recorrer los elementos de una lista, pues utilizo la función len y ponemos acá la lista Y. Así, independientemente de cuántos elementos tenga, recorro la cantidad exacta de iteraciones. Vale, ahora acá, pues fácilmente puedo venir y decir que voy a imprimir lista Y en la posición Y. Pero si hago esta impresión, vamos a ver este resultado. Me imprime el primer ítem y, o sea, lo hace de forma correcta, solo que el primer ítem es también una lista. Y el segundo ítem pues ya no es una lista, me lo imprime de forma normal. Pero yo quiero que así como me imprimió la D, me imprima también los valores de A, B y C, ¿verdad? Entonces, este caso puede darse en cualquier momento, muchachos, porque la lista Y, pues ahorita solamente tengo dos valores. Pero ¿qué pasa si el tercer valor es otra lista? El cuarto valor es un valor normal. El quinto es un valor normal. La siguiente es otra lista. Entonces yo tendría que estar recorriendo cada elemento para verificar su impresión como la quiero, ¿verdad? Ahora, para hacer esto que les estoy diciendo acá arriba, yo tengo que proceder a lo siguiente. Veamos. Tengo que proceder a lo siguiente. Primero voy a verificar si el elemento que estoy visitando es una lista. ¿Cómo así? Bueno, utilizo la función type y le mando lista Y en la posición Y. O sea que el primer elemento que yo visito, que sería este, verifico si el contenido es una lista. ¿Ya? Si es una lista, ¿qué voy a hacer? Bueno, si es lista, la voy a recorrer. Miren. Aquí pongo otra variable auxiliar. Ya no pongo la misma porque si no voy a confundir el programa, porque voy a tener dos variables que van a tener un valor similar. Entonces, desde acá, en una cantidad de iteraciones que sería len. ¿Y qué es lo que voy a contar? Voy a contar ese ítem, porque es el que supuestamente dio verdadero, que es lista. Entonces, si esta es una lista, cuento cuántos elementos tiene esa lista para recorrerlos, ¿verdad? Y una vez dentro, pues ahí los imprimo. Miren, voy a imprimir lista en la posición Y, porque el primer elemento que se encuentra dentro de la lista es el posición 0, posición 1. Y esto me lo lleva a la variable I. Y el de adentro
Ya independientemente de cuántos elementos tenga, los índices van a ir por K, ¿verdad? Por la variable K, que sería el otro for interno. Este es el for externo. Entonces voy a imprimir la posición 0. ¿Ya? Posición 0. Y para imprimir los elementos de adentro, K, ¿verdad? Y le voy a poner aquí, miren, el parámetro n, y le voy a quitar el salto de línea del print para que me aparezcan hacia la par, ¿verdad? A, B, C, D. Va. ¿Y qué pasa si no se cumple la condición? Pues me salgo del for, regreso al if y le pongo else. Si no es lista, pues simplemente imprimo lista y en la posición i. Porque no tengo que recorrer nada, porque no es lista, ¿verdad? El tipo, sino que un simple valor. De esa manera, al ejecutarlo, tengo un error, float, scriptable. Quiero ver el print, el n me está, no, que no es el n, float. Pero me quiero ver en qué está el error. Print K. Quiero ver. Lista, permítame, tengo un error acá. Estoy recorriendo lista, verifico si el elemento es una lista. Si es así, pues K. Perdón, aquí es lista Y. Ahí me había equivocado, le había puesto lista nada más. Es lista Y, es otro arreglo, ¿verdad? Hoy sí, miren. Y ahí está la impresión. ABC. Si le quiero poner el espacio, aquí se lo había quitado. Pensé que ese era el error. Ahora sí, pues ya tengo la impresión como yo la quería, ¿verdad? A, B, C, D. O sea, estoy imprimiendo todos los elementos que se encuentran guardados, independientemente si está dentro de una lista interna o no. Entonces, este bucle que les acabo de poner acá, que es un bucle anidado para verificar si cada ítem es una lista o no, le va a servir para recorrer cada elemento de una lista, o mejor dicho ya de una tabla, ¿verdad? Independientemente si el contenido interno es una lista con n cantidad de registros. Así que este codiguito pues está un poco bueno para que lo puedan utilizar ustedes después. Bien, esto que les acabo de explicar, muchachos, sería como lo más básico que tienen que manejar ustedes para trabajar con listas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación y ese ejercicio pues va a decir de la siguiente manera. El programa de aplicación que vamos a hacer dice de la siguiente manera: crear un programa que permita registrar las notas obtenidas. Dirán ustedes, bueno, seguimos con ejemplo de notas. Ya van a ver que es un poco distinto. Notas obtenidas para matemática, sociales y ciencia, para un grupo de 5 estudiantes. Simplito, ahora. Se escucha simplito. Vamos a ver. El programa debe permitir hacer lo siguiente, ¿verdad? Ingresar notas por medio del carnet. Aparte de ello, buscar información de estudiante. Aparte de eso, calcular promedio de notas por materia. Eso nada más. Si analizamos este contexto, parece un problema bastante sencillo, ¿verdad? Porque, bueno, son solamente 5 estudiantes, son 3 asignaturas. Si voy a registrar las notas de estos 5 estudiantes para estas asignaturas, pues tendrían que ser 5 por 3, 15 variables, ¿verdad? 15 variables. Pero me está pidiendo que ingrese notas por carnet, así que tengo que anexar una variable del carnet por cada estudiante, entonces serían 20 variables. Se escucha accesible, ¿verdad? Creo que se puede hacer de forma estructural. Pero si le pongo yo n cantidad de estudiantes, ahí la cosa cambia. Porque ¿qué pasa si son 200 estudiantes? 200 por 3 más las 200 variables de carnet ya se vuelve un poco tedioso. Entonces, cuando el volumen de información aumenta, el volumen de información que vamos a guardar en tiempo de ejecución aumenta, ahí es donde tenemos que utilizar las diferentes estructuras de datos. Acuérdense que cuando hablamos de estructuras de datos,
son las estructuras donde guardamos los datos. Ya no son simples variables, sino que estructuras más complejas. Ya no es un simple espacio en memoria reservado, sino que es un array de memoria que me permite guardar diferentes tipos de datos en tiempo real. Entonces, para poder resolver esto, muchachos, vamos a aplicar un menú de opciones, así como el último programa que hicimos. Estas serían las opciones: mira, ingresar notas, buscar información y calcular promedio. Cuando ingrese notas, pues tendría que meter el carnet del estudiante y las 3 notas de matemáticas, sociales y ciencias. Y por cada estudiante, pues tendría que buscarlo, sería por medio del carnet porque es el valor que no se repite. Y podría calcular también el promedio de las notas por cada materia. Así que voy a aclarar mi estructura, que sería una lista, que se me va a convertir en tabla después. Y voy a crear el menú, miren, opciones, opción le voy a poner igual a 4, porque esa va a ser la de salir, no, 0 para mientras. Mientras opción sea diferente que 4, yo voy a imprimir un par de saltos de línea, porque quiero que me aparezca limpio ahí el menucito. Y vamos a poner también la opción 1 que diga ingreso de notas. Vamos a imprimir la opción 2 que diga búsqueda de estudiante. La opción número 3 va a decir cálculo de promedios por asignatura. Y eso sería todo. Bueno, al final pues la opción 4 que va a ser la de salir. Después de mostrar el menú, quiero que el usuario ingrese la opción que quiere realizar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues acá si ejecuto mi programa, ya me aparece el menú, ¿verdad? Opción 1, no hace nada, opción 2 tampoco, opción 3 tampoco. Cuando ponga la opción 4, ahí se sale. Ya vamos llegando. Ahora, tengo que evaluar si el usuario ingresó 1, 2, 3 o 4, o cualquier otro número. Para ello, pues vamos a hacer uso del if. Recuerden acá, pues yo mantengo la sangría, porque estoy dentro del bucle while, ¿verdad? Si opción ingresada es igual a 1, entonces aquí voy a hacer algo. Por ahorita solo pongo un input. Si no, si opción es 2, entonces aquí tendría que hacer algo. Voy a poner solamente un input porque solo estoy haciendo el cascarón del programa. Si la opción ingresada es la 3, entonces aquí tendría que hacer algo. Si no, pues probablemente la opción ingresada fue la 4. Si es la 4 es la de salir, ¿verdad? Así que podemos imprimir programa terminado. ¿Ya? Y si no, bueno, aquí ya else, porque no tengo ninguna otra condición, ¿verdad? Si fue otro valor, le ponemos aquí opción no válida. ¿Ya? Con esta estructura, al ejecutarlo, pues si pongo 1, ahí está el input, ¿verdad? Esperando que yo presione algo. Opción 2, 3, la 4 me va a sacar. Voy a ponerle 6. Me dice opción no válida. Y acá pues hace falta el input, ¿verdad? Para que me dé una pequeña pausa. Opción no válida. Y la opción 4, pues programa terminado y ahí se acabó. Vale, ahora tengo que programar en cada opción, dependiendo de lo que quiera hacer acá. Y acá pues es donde necesito su mayor atención, porque tenemos que pensar en la estructura que vamos a utilizar para guardar estudiantes. Ojo, probablemente usted sepa un poco acerca de estructuras de datos en otros lenguajes de programación y me va a decir, bueno, aquí una estructura JSON quedaría excelente, o por ejemplo un arreglo asociativo. Exacto, estas serían estructuras que caben acá. Incluso acá en Python nosotros vamos a ver las tuplas y diccionarios, que serían perfectos para este ejercicio. Pero recuerden que estamos evaluando, estamos viendo el tema de listas y tablas. Así también para el examen, quienes hagan un diccionario o hagan una tupla, no se les va a considerar. ¿Por qué? Porque lo que se está evaluando son listas y tablas. Entonces, una vez dicho eso, voy a pensar en la estructura que voy a utilizar. Esta va a ser mi estructura estudiantes. Acá yo voy a tener los diferentes ítems. Y esto pues van a atender desde la posición 0 hasta n. Porque estas estructuras son dinámicas.
puedo agregar más elementos a la hora que yo quiera. Ahora, dentro de cada uno de estos ítems, yo voy a poner una estructura interna también, donde va a estar guardado el carnet, la nota de matemática, la nota de sociales y la nota de ciencia. ¿Ya? De esa manera voy a organizar mi estructura. Y esta estructura pues también, ¿verdad? Tiene la posición 0, 1, 2 y la posición 3. Y lo mismo se va a repetir para todos. Eso es lo que he pensado ahorita. Podría ser más eficiente si usted lo piensa de otra manera. Pero acuérdense, estamos jugando con listas. El tema de los diccionarios pues aquí quedaría perfecto. Pero no estamos haciendo diccionarios, así que hay que hacerlo con listas. Entonces, la opción 1, que es ingreso de notas, el usuario pues va a solicitar el ingreso de notas. Así que vamos a pedir el carnet, porque es en base a eso, ¿verdad? Input. Ingrese el carnet para que el usuario lo pueda ingresar. Luego del carnet vamos con nota de matemática. Va a ser de tipo float. Le voy a poner nota mate para no escribir mucho. Vamos a hacer lo mismo para sociales y lo mismo para ciencia. Nota de sociales y nota de ciencia. Ya pedí los 4 datos: el carnet, nota de matemáticas, sociales y ciencia. Ahora pues vamos a hacer lo siguiente, y aquí es donde quiero que vean la estructura interna del dibujo que les hice hace rato. Voy a aclarar una variable que se va a llamar data, que va a ser una estructura, una lista, y los valores que va a tener son carnet, mate, sociales y ciencia. Ya, esta es una estructura que, si se fijan, no le estoy poniendo, no la declaré antes, ni tampoco la estoy llenando con append, sino que la estoy igualando. Eso implica que cada vez que yo de la opción 1 voy a pedir esta información, las variables, por tener el igual, pues se van a actualizar y la variable data va a estar cambiando. O sea que si ingresé ahorita a un estudiante, pues aquí está la información de un estudiante. Si vuelvo a meter notas, las del estudiante anterior pues se perdieron y aquí vienen nuevos registros. Entonces, para no perder esos registros, a la variable estudiantes, que es una lista que declaré anteriormente, le voy a agregar, utilizando la función append, la data que acabo de ingresar. De esa manera pues no pierdo cada registro, ¿verdad? De esa manera no pierdo cada registro. Bien, entonces con esto que he hecho acá pues ya tengo yo la estructura para guardar información de cada estudiante. Todavía no lo voy a probar porque no tengo una forma después de verificar, por ejemplo, de la opción 2, ¿verdad? Para ver si se ingresó las notas correctamente. Esto sería entonces la programación de la opción 1. Vamos ahora con la opción número 2. La opción 2 dice búsqueda de estudiante. En primer lugar, tengo que verificar si el estudiante, bueno, si hay registro, ¿verdad? En la lista estudiantes, en la tabla estudiantes. Entonces verificamos si len estudiantes es menor o igual a 0. ¿Qué sucede? Sucede de que no hay registros. ¿Va? No hay registros, así que no tengo que hacer una búsqueda en una estructura que no tiene registros. Pero si no, es porque sí hay registros. Voy a declarar una variable encontrado porque tengo que buscar al estudiante, y al final, si no la encuentro, tengo que decirle al usuario, el estudiante no encontrado. Por defecto le voy a poner el valor de falso. Luego voy a hacer un bucle for. ¿Cuántas iteraciones voy a hacer? No sé. Len estudiante. ¿Ya? Hago exactamente la cantidad de iteraciones que tengo que hacer para la estructura donde tengo guardados los registros. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Yo voy a preguntarme si estudiantes en la posición I, posición 0, es igual a carnet. Si eso ocurre es porque lo he encontrado. Y la variable encontrado toma el valor de true. Y estará diciendo usted, bueno, ¿y ese 0 de dónde salió? Este de aquí va. ¿De dónde salió ese 0? Bueno, si quieren que se lo expliquen con muñequitos, vamos
abrir un ratito Excel para que quede claro. Porque recuérdense que estamos haciendo una tabla. Estudiantes no es una simple lista, sino que es una lista anidada, es decir, es una tabla. Entonces necesito yo que me entiendan ustedes de dónde sale este otro índice. Hace rato se los expliqué cuando vimos la lista anidada, ¿se recuerdan? Pero quiero que quede bien claro. Excelito, vamos a ver por acá. Vaya, la lista, creo que lo voy a hacer así. La lista estudiante es esta. Ya, esta es estudiante. Esta es la lista. Suponga que el primer ítem se encuentra hasta aquí. ¿Ya? Pero dentro de cada ítem se encuentran... Serían 1, 2, 3, 4. Aquí ve. 1, 2, 3, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Este sería estudiante, ¿verdad? Pero dentro de estudiantes... O sea, estudiantes es la lista grandota, digamos. Y acá quizás voy a hacer esto acá. Ve, pues esta para acá era. Y vamos a hacer lo siguiente. Para que quede claro. Yo creo que ahí se va. Esta es la posición 0. Esta es la posición 1. Y esta es la posición n, digamos. Dependiendo de cuántos elementos haya. De estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que estoy guardando dentro de estudiantes? Ahí estoy guardando, por ejemplo... Le voy a poner acá, quizás voy a insertar una tabla. No, no es así. Una forma. ¿Dónde están las formas acá? Ilustraciones. Formas. Acá una tablita de este. Vaya, acá adentro estoy metiendo. Quiero ver. Estoy metiendo carnet, por ejemplo, 10, 10. 22, estoy metiendo la nota de matemática 9, nota de sociales 8.5 y la nota de ciencias que sería 6, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, esta estructura de adentro se me convierte también en una estructura, en una lista, ¿verdad? Cuyos elementos que tengo guardados pues también tienen su respectivo índice, que este sería el índice 0, ¿verdad? Este sería el índice 0. Vamos a mover esto para acá. Índice 0, este sería el índice 1, este sería el índice 2 y el último registro sería el índice 3, ¿ya? Entonces, esto que está aquí adentro sería la variable data. Esto que está aquí es la variable data, que es lo que hemos hecho acá, ¿verdad? Esta de acá, ¿ves? Variable data. Y carnet, mate, sociales y ciencia, pues serían posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Posición 0, 1, 2 y la otra posición 3. ¿Verdad? No se quiere ver esto. Va, ahí está. Eso sería el contenido. Ahora, si quiero comparar el carnet, ¿ya? Si quiero comparar el carnet, acuérdense que estoy haciendo aquí un bucle for que va desde la posición 0 hasta la n. Entonces, estudiantes en la posición I, estoy diciendo primero posición 0, posición 1, posición n. Y si le agrego el otro índice, ya me estoy haciendo referencia a la estructura interna. Posición 0 sería el carnet, ¿verdad? Por eso ahí accedo al carnet guardado por cada uno de los ítems guardados en la estructura estudiantes. Y si el carnet es igual al carnet que ando buscando, que por cierto no lo he pedido, carnet va a ser igual a input carnet a buscar. Carnet a buscar. Y ahí está, ¿verdad? Ese sería el carnet a buscar. Se lo pedimos al usuario. Cuando el usuario ponga la opción 2, si no hay registro, pues me va a decir que no hay registro, así que no voy a poder buscar a nadie. Si hay un registro al menos,
me va a pedir el carnet. Por defecto he encontrado falso. Recorro toda la lista de estudiantes, la tabla de estudiantes, y verifico si el carnet, la posición 0, ¿verdad?, guardado por cada uno es el carnet que ando buscando. Cuando esto concuerde es porque lo he encontrado. Eso me dice que tengo que imprimir la información. Por ejemplo, acá voy a imprimir el carnet, que sería estudiantes en la posición 0, ¿verdad? Después voy a imprimir matemática, que sería su nota, ¿verdad?, que sería la que sigue, posición 1, acuérdense. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Después de matemática vamos con sociales. Sociales, que sería la posición siguiente, posición 2. Y por último, ciencias, que sería la posición 3, ¿verdad? Me salgo del if, me salgo del for, y aquí digo, si not encontrado, entonces print el usuario, el carnet no fue encontrado. ¿Por qué pongo esta alerta? Bueno, porque acuérdense que acá por defecto encontrado es falso. Por defecto dentro a buscar los registros sabiendo de que no existe el usuario. Por defecto. Pero si encuentro el carnet, la variable encontrado va a ser verdadera, ¿verdad? Es verdadera. Entonces imprime todo lo demás. En el caso de que termine el bucle for y nunca entró al if, es decir, que nunca lo encontré, entonces si encontrado es falso, entonces imprime este mensaje, ¿verdad? Carnet no encontrado. Pero en el caso de que cambie a verdadero, pues no va a aparecer este mensaje, ¿verdad? Acuérdense que el valor lo tiene la variable encontrado. Ahora, si yo quisiera, le podría poner if encontrado igual true o igual false. Pero estoy diciendo si el valor es negativo. Bien, entonces ya tengo la opción 2, miren, y con esto ya puedo probar el programa. Guardo los cambios. Vamos a ver si esto funciona. Ingreso de notas, opción 1. Ingreso el carnet, me dice 10, 10, 22. Mate, ¿cuánto con mate? 10. Sociales 10. Ciencia 10. Va. Ingresemos otro estudiante. 10, 11, 22. Nota de mate 9, sociales 9, ciencia 9. Pongo estas notas así para que sea más cuadrado y pueda más fácil identificar los valores ingresados, ¿verdad? El primero fue 10 y el segundo fue 9. Va. Ahora vamos a la búsqueda de un estudiante. ¿Cuál carnet voy a buscar? El 10, 10, 22. Ese es el que tenía solo 10, ¿verdad? Ahí está, miren. Tengo la información del estudiante. Carnet, nota de matemáticas, sociales y ciencia. Aquí está el input esperando que yo presione Enter. Vamos a buscar otro estudiante. El 10, 11, 22. Este es el que tenía 9. Ahí está, miren. Entonces los registros sí se están guardando y sí los puedo recuperar después. ¿Qué pasa si busco un carnet que no existe? 10, 88, 22, por ejemplo. El carnet no fue encontrado. Y mi programa pues sigue. Yo puedo meter otro registro. Por ejemplo, el 10, 12, 22. Nota de matemática 8, sociales 8, ciencia 8. Busquémoslo ahora. 10, 12, 22 creo que lo pusimos. Ahí están. Puros 8. De esa manera pues ya tengo una estructura un poco más compleja para guardar información infinita. Al menos para este tipo de información que estoy metiendo, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Aquí está. Va, opción 4, salir. Ahora vamos a programar la opción número... Creo cuál era. La 4, no, la 3 falta, ¿verdad? Cálculo de promedios por asignatura. Cálculo de promedios por asignatura. Este cálculo de promedios por asignatura pues tendrían que ser de las 3 materias, ¿verdad? Todos los estudiantes ingresados tienen notas en matemáticas, sociales y ciencia. Todos. Así que vamos a buscar esas notas, las acumulamos y después las dividimos entre la cantidad de elementos que son para encontrar el promedio. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y para ello pues nos vamos a ir al punto 3, ¿verdad? Ahí donde tiene que ir. Igual, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es un copy paste de esto.
porque debo verificar si hay registros, ¿verdad? Si no hay registros, pues no puedo mostrar yo promedio, pero caso contrario, sí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido sobre estudiantes. Recorro la estructura y voy a hacer lo siguiente. El promedio de mate va a ser acumulado, ¿ya? De lo que se encuentre, mate está aquí, ¿verdad? En la posición I1, ¿ya? Promedio sociales se encuentra en la posición 2. Promedio ciencias se encuentra en la posición 3. Y vemos un par de errores por ahí. ¿Estos errores a qué se deben? Vaya, estos errores se deben a la utilización del operador más igual. Porque el más igual equivale a decir PROMMATE es igual a lo que tenía PROMMATE más lo que está a la derecha del igual, ¿verdad? Pero si estoy haciendo referencia a un valor que tenía antes, pues no existe ese valor de antes, porque aquí estoy utilizando PROMMATE por primera vez. Así que lo ideal es PROMMATE igual a 0, es decir, inicializar esos valores. Promedios sociales igual a 0 y promedio de ciencias igual a 0. De esa manera pues me evito los errores. Esto lo voy a hacer dentro de un bucle para acumular todas las notas tanto de matemáticas, sociales y ciencia. Me salgo del bucle for y ahí voy a decir PROMMATE pleca igual len estudiantes. ¿Ya? Acuérdense que len estudiantes, ¿qué me devuelve? La cantidad de elementos que tiene la tabla estudiantes. Si tengo 3 registros, entonces las notas acumuladas entre 3. Si tengo 100 registros, las notas acumuladas entre 100. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Prom sociales, pleca igual len estudiantes. Y lo mismo para prom ciencia, pleca igual len estudiantes. Bien. Y como ya tengo los promedios, que es lo que me está pidiendo el ítem 3, ya los podría imprimir. Pero si usted quiere que su programa se vea un poquito más sofisticado, ¿verdad? Como que si de verdad está procesando bastante información, podemos hacer una cosilla por acá, miren. Vamos a importar import time. Time es una librería, ¿verdad? Propia de Python que sirve para trabajar con timers. Voy a utilizar un pequeño bucle for t in range de 5, lo vamos a poner, es decir, vamos a hacer 5 iteraciones. Y acá voy a imprimir un puntito, miren. Voy a imprimir un puntito, solamente eso. Y necesito que por cada impresión se retrase, no, aquí es sleep, creo que es. Quiero que se retrase, ¿qué? Un segundo. 5 puntitos serían un puntito cada segundo, como que está cargando, ¿verdad? Y le vamos a poner quizás acá print calculando y le voy a quitar el n. Le voy a quitar el n para que no me dé el salto de línea. Y por cada print también le voy a quitar el n, el salto de línea. Bueno, con este codiguito que acabamos de hacer me va a aparecer calculando y los puntitos que están incrementando, ¿verdad? Van a ser 5 antes que me muestre los resultados. Después que haga esto, vamos a imprimir promedio matemática y acá le adjunto PROMMATE. La misma lógica para sociales, sociales y para ciencias. Solo aquí sería prom sociales y prom ciencia, ¿verdad? Y de esa manera pues hemos terminado el ítem número 3. Vamos a probar el programa, a ver si el código funciona, si no pues lo arreglamos.
Opción 1, ingreso de notas, carnet 10, 10, 22. Nota de mate 10, sociales 10, ciencia 10. Ingresemos otro, 10, 11, 22. Nota de mate 9, sociales 9, ciencia 9. Estoy metiendo números así cuadrados para que se me sea más fácil calcular, ¿verdad? Búsqueda de estudiante, pues ya vimos que 10, 11, 22 existe. Ahí están las notas. Ítem 1 y 2, pues ya vimos que funciona. Vamos con el cálculo de promedios, miren. Presiona opción 3, Enter, calculando. Ahí están los puntitos, miren. En vez de los puntitos podría poner usted cualquier otra cosa. Me faltó un salto de línea al final. Para que me aparezca acá, ¿verdad? Promedio matemática 9.5, sociales 9.5, ciencia 9.5. Como solamente hay dos registros, uno era de 10 y uno era de 9, ¿verdad? En todas las asignaturas, pues 9 más 10 entre 2, pues toca 9.5. Si cambio, ingreso otro, 10, 12, 22 y le pongo una nota baja, por ejemplo. Ya el promedio tendría que bajarme allá tipo 7, 8, no sé, vamos a ver. 3, calculando. Ahí está, 8, cabal, exacto. Ahí estamos. Solo faltó quizá un salto de línea después de calculando. Calculando y acá, ¿verdad? El primer promedio le anexo el salto de línea. Y de esa manera pues ya tengo los 3 ítems que funcionan de mi programa y la opción 4 pues ya está programado, que es de salir. Y si meto otro número, pues opción no válida. Y de esa manera, muchachos, he terminado el programa. Aquí está todo el código, se lo voy a hacer llegar también por medio de Teams. Y ¿qué más? Bueno, el desafío, ¿cuál es el desafío? Vaya, les voy a poner aquí en comentarios el desafío que ustedes van a realizar. Validar que el carnet ingresado no exista antes. Validar que el carnet ingresado no exista antes. Y van a agregar ustedes otro ítem más que se va a llamar modificación de notas. Tiene que pedir el carnet y la materia. Uy, materia le puse, materia. Dos cosas va a hacer. Va a validar que el carnet ingresado no exista antes y también va a agregar otro ítem. Obvio, ¿verdad? Que la opción salir pues va a cambiar, tiene que cambiarlo ahí abajo. Va a agregar otro ítem donde va a poder hacer modificación de notas. Obvio que cuando usted le ponga opción modificación de notas, le va a pedir de qué estudiante, ¿verdad? Pone el carnet para encontrarlo. Ya hay un código ahí para buscar al estudiante. Luego va a preguntar qué materia. Entonces el usuario tiene que escoger, ¿verdad? A, matemática, B, sociales, C, ciencia. Depende la letra que inserte o que escriba, ¿verdad? Matemáticas, sociales y ciencia. Acuérdense que matemática es la posición 1, sociales posición 2 y ciencia posición 3 del arreglo interno que está guardado en la lista estudiantes. Que pues ya no es una lista, ¿verdad? Sino que se me convirtió en una tablita. Bien, aquí está el programa entonces, ya vimos que funciona. Así que esto sería todo lo que correspondía para la clase que se han perdido, ¿verdad? La clase que faltaba. Esto es todo, que tengan un buen día.